Seguimos con el apartado 3 del tema 5, dedicado a la fuerza de ácidos y bases y a las constantes de ionización. Bien, mirad, cuando hablamos de fuerza, porque todos habéis oído hablar de ácidos y bases fuertes o débiles, pues esa fuerza, lo que queremos decir con ella es la tendencia, por ser más grande o más pequeña, a que un ácido ceda un protón o que una base lo acepte. ¿De acuerdo? O sea, la capacidad que tiene de ceder un ácido el protón o una base de aceptarlo. Y esto es relativo. ¿Qué significa relativo? Relativo significa que va a depender, vosotros sabéis que hay unos ácidos, unas bases, unos más fuertes que otros, y ahora luego cuando expliquemos la magnitud veremos por qué decimos que es relativa. Bien, ¿cómo se mide? ¿De acuerdo? Porque no se puede decir simplemente sin tener datos si una cosa es fuerte o débil, aunque muchas de las sustancias que vamos a manejar con el tiempo no las sabemos un poco de memoria, pero hay algo que nos mide y que nos dice cuánto de fuerte o de débil es un ácido o una base. ¿Y qué es eso? Pues su constante de equilibrio en la reacción con el agua, simplemente. Mayor constante, ¿qué significará? Si la constante de equilibrio hemos aprendido en el tema 4, que es mayor cantidad de productos, pues ese ácido tendrá más tendencia a ceder el protón. Bueno, vamos a verlo con un caso concreto, un equilibrio de un ácido general, el ácido HA, que tiene un protón para ceder. Le cede el protón al agua, el agua se protona y el ácido queda como A-, su base conjugada. Muy bien, esto es un equilibrio, por lo tanto vamos a escribir su constante de equilibrio. Puesto que es un ácido, a esa constante de equilibrio la vamos a llamar en concreto en este tema K sub A, constante de acidez, constante de ionización del agua. Pero es una K sub C, y fijaros, el producto de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, A- por H3 o más, especies que están en disolución, partido el ácido. ¿Pero qué es lo que no entra? El agua en la expresión de la constante porque es un líquido puro, ya está incluido en el valor de K sub A. Muy bien, pues a esta constante de este equilibrio, que es una K sub C normal y corriente, se le llama constante de acidez, de disociación ácida o de ionización de un ácido, como se quiera. No es ni más ni menos que una K sub C. Bien, entonces, ¿cuándo un ácido será más fuerte? Pues cuando ese equilibrio esté más desplazado hacia los productos, es decir, cuando el numerador de ese cociente sea más grande, haya más productos. Si el numerador es más grande es porque K sub A será mayor también. Y si hablamos de pK sub A, que es el menos logaritmo, pues lo contrario, menor pK sub A, ¿de acuerdo? El pK sub A es el menos logaritmo de la K sub A. Por lo tanto, la fuerza de un ácido se mide con su K sub A. Mayor constante de acidez, más ácido fuerte. Ahora bien, hay unos ácidos que no tienen constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque son en los casos extremos, los ácidos fuertes que están totalmente disociados, es decir, que desprenden todos los protones, no hay equilibrio. Entonces, si no hay equilibrio, no queda nada de ácido cuando acaba la reacción, entonces si fuéramos a la expresión de K sub A, algo partido por cero daría infinito, es decir, no tienen K sub A. Por lo tanto, también esto va a ser una manera de que nosotros cuando nos pregunten cosas o hagamos problemas, sepamos si un ácido o una base son fuertes o débiles. Si tienen constante de equilibrio o bien nos preguntan que la calculemos, que es porque tiene, serán más débiles. Y si no tienen, son ácidos fuertes o bases fuertes. Y después, dentro de los débiles, serán más fuertes aquellos cuya constante de acidez sea mayor. Aquí os he puesto unas imágenes para ver lo que ocurre entre un ácido fuerte en agua y un ácido débil. Mirad, imaginaros un ácido fuerte, este HA, que se disocia completamente. Si se disocia completamente, cuando acabe la reacción no queda nada de HA. Todo ha sido sus iones. Y esto sería en agua, os he puesto el agua separada, para que veáis. El agua es una sustancia que se disocia muy poquito, por eso da muy poquitos OH y muy poquitos protones. Acordaros que tiene a 25 grados una constante de equilibrio de 10 a la menos 14. 10 a la menos 14 es una cantidad irrisoria. Por eso está poquito disociado. Bueno, esto se daría conjuntamente en la disolución. Los protones, los H+, serían indistinguibles. Muchos vendrían del ácido y unos poquitos del agua, pero serían la misma especie molecular. ¿Y qué pasa con el ácido débil? Bueno, pues si os fijáis aquí, el ácido débil, como tiene un equilibrio porque tiene constante de acidez, pues cuando alcance el equilibrio queda ácido HA sin disociar.
da un poquito de base conjugada y unos poquitos protones, y el agua igual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se obtienen menos protones que en el caso anterior. Diferencia, queda ácido AH sin disociar y en el caso del fuerte no queda ácido AH. Bien, con las bases pasa algo análogo. Si tenemos el equilibrio de una base en agua, las bases lo que hacen es aceptar protones, se convierte en BH+, y el agua se queda como OH-. Muy bien, equilibrio que de nuevo estará caracterizado por la K, que ahora vamos a llamar K de basicidad o de ionización básica. Muy bien, pues será los productos partidos los reactivos sin incluir al agua. Muy bien, constante de basicidad o de ionización básica, como queráis. Pk sub b, como ya hemos dicho muchas veces, será el menos logaritmo de K sub b. ¿Cuándo será una base mayor, más fuerte? Perdón, pues cuanto mayor sea su K sub b o menor su Pk sub b. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho ya. La K sub b es el cociente de productos partidos reactivos. Una mayor K significa un mayor numerador. Más iones, más disociada está esa base. ¿Vale? Y el caso extremo, como antes, serían las bases extremadamente fuertes, que son aquellas que están totalmente disociadas. Por lo tanto, no queda base en el equilibrio, y no hay equilibrio, no hay K sub b, o K sub b vale infinito. El caso de los hidróxidos de los metales alcalinos. Bien, en el caso de que tengamos un par ácido-base conjugado, atención, solo en este caso, no vale un ácido cualquiera con una base que no tiene nada que ver con él, no. Par ácido-base conjugado, esos que solo se diferencian en un protón. Bueno, pues en ese caso, la K sub A del ácido y la K sub B de la base están relacionados. ¿Cómo? De esta manera. El producto de K sub A por K sub B vale exactamente la KW del agua. Si lo ponemos en forma logarítmica y cambiamos el signo, Pk sub A más Pk sub B sería el Pkw. Esto se cumple solo en pares ácido-base conjugados. Y esto va a ser importante cuando hagamos problemas porque puede que nos hayan dado como dato K sub A, pero nosotros necesitemos la K sub B conjugada. Pues en ese caso aplicaremos esta expresión. Bien, y para terminar el apartado os voy a contar el caso de los ácidos o bases polipróticos. No entra en este año para hacer cálculos, pero sí debemos saber qué sucede en las reacciones. En plan, solo escribir las reacciones. Bueno, los ácidos y bases polipróticos, como su nombre indica, son aquellos que tienen varios protones para ceder o para aceptar. Por lo tanto, tienen tantas K sub A o K sub B como protones tengan. Y se disocian uno a uno y con diferente fuerza. Por ejemplo, vamos a poner el caso del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido que tiene 3 protones o 3 hidrógenos. ¿Vale? En el primer equilibrio cedería 1 al agua y se convertiría en el ion H2PO4-, de hidrógeno fosfato. Y eso tendría una constante de acidez que vamos a llamar 1 porque es el primer equilibrio. Pero la sustancia H2PO4- que acabamos de obtener todavía tiene 2 protones, 2 hidrógenos, entonces puede ceder otro en un segundo equilibrio y convertirse en la especie HPO4-2-, o monohidrógeno fosfato. Este equilibrio tendría una K sub A segunda, 2, con un valor diferente y más pequeño que el anterior. Y por último, la especie HPO4-2- todavía tiene un hidrógeno para ceder. Si lo cede, se convierte en el ion fosfato PO4-3-, con una tercera constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, el ácido tiene 3 protones con posibilidad de ceder, pues tiene 3 constantes de acidez. Igualmente para las bases.